Y ya estamos con Leandro Santoro. Hola, Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Roberto, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, estuviste viajando, estuviste viendo qué hacen otros alcaldes en el mundo. ¿A dónde fuiste? Primero fui a España, estuve con Manuela Carmena, que fue alcalde de Madrid, de lo que sería el progresismo allá. Después me fui a Barcelona con Ada Colau, que es, me parece a mí, una de las alcaldesas con más claridad política en toda Europa, porque ha revolucionado Barcelona, ya es su segundo periodo. De ahí me fui a París, que también hay una alcaldesa socialista, y estuve con ella y con su vicealcalde. De ahí fui para Alemania, en Hannover, que gobierna los verdes, y terminé finalmente en Berlín, que son los que me invitaron, porque fui ahí por invitación del Partido Verde Alemán. Ajá. ¿Y qué viste que puedas contarnos y que diga, mira, ahí están haciendo algo que acá ni lo pensamos, que acá no lo propone nadie y que es realmente útil? Yo creo que hay dos cosas que son muy claras. Primero, hay una conciencia del bien común mucho más presente en la sociedad de lo que yo veo en América Latina y en la Argentina. Ajá. Y en segundo lugar, como consecuencia de esto, hay una valoración de lo público. Vos viste en España las movilizaciones por la sanidad pública, eso porque la gente usa el sistema público de salud. Claro. A nadie se le ocurre mandar a sus hijos a un colegio privado en Alemania, van todos a colegio público. Era como era en Argentina antes, que el que iba a un colegio privado era porque le iba mal en la pública. Claro. Entonces hay también una conciencia muy clara de que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que regular algún tipo de conducta. Se habla mucho de desincentivar el uso del auto, se habla mucho de regular el tema de los alquileres. Ahí hay una amenaza enorme que también se está empezando a ver en Buenos Aires, que son los Airbnb, los alquileres temporarios para turismo, lo que hace que mucha gente quede sin posibilidad de acceder a la vivienda en las grandes ciudades. Entonces se requiere un Estado que intervenga, con lo cual también el Estado tiene un nivel de legitimidad social que en América Latina y que en la Argentina no encuentro. Hay mucho Estado en todos lados y te pongo un caso que me llamó la atención. Estábamos en Berlín hablando con uno de los diputados del Partido Verde que me contaba que integra la coalición de gobierno allá, política de vivienda, hay formas pero enormemente importantes de intervención sobre el mercado privado. Y una de las cosas que me decían es: esto lo podemos hacer acá, básicamente porque los conservadores estaban de acuerdo. O sea, los mismos conservadores están de acuerdo, por ejemplo, que haya una empresa pública-privada que interviene comprando departamentos o construyendo departamentos para ofrecerlos en alquiler. Entonces, bueno, Berlín, por ejemplo, creo que tiene cerca de 300.000 departamentos que son del Estado, que los ofrece por debajo del valor del mercado. Claro, te baja el precio del mercado. Claro. Aparece un jugador grande que baja el precio y tira todo para abajo. Exactamente. Y eso tiene el consenso de todo. Después la discusión puede ser cuánto intervienen, si cobran un impuesto un poco más alto, un poco más bajo. Pero a nadie se le ocurre que el Estado no intervenga en el mercado de alquileres. Porque la vivienda es un derecho, entonces como hay un derecho tiene que haber un servicio público. Lo mismo que con la educación. Vos podés tener servicio público, en realidad la educación siempre es un servicio público, puede ser de gestión pública o de gestión privada. Lo mismo con el tema de la vivienda de alquiler. Porque además el otro tema, que es una locura para nuestra cultura, es que no discuten la propiedad, sino el uso. Claro. ¿Entendés? La propiedad es del dueño, del que lo pagó. Claro, pero no puede hacer lo que quiere. Exacto. Eso en una dirección, o en el otro sentido es pública. A mí no me interesa tener... Si el Estado tiene una oferta, por ejemplo, de viviendas, ¿para qué voy a comprar un departamento? Si, por ejemplo, dentro de 10 años mis hijos se van de casa y me queda grande. Entonces, por ejemplo, es muy común, me contaban en Alemania, que cuando las familias se empiezan a desarmar, porque los pibes crecen y hacen su propia vida, el mismo Estado le ofrece a las parejas de gente mayor cambiar hacia departamentos que son más pequeños, pero son más funcionales a sus necesidades, porque la necesidad de una persona de la tercera edad o de una persona, de un adulto mayor, es distinta a la de un padre de familia. Hay un Estado presente, hay un sentido de bien público. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió, que además te digo, espantaría a cualquiera de los liberales que ponen esas argentinos que ponen esas... Bueno, si lo planteas eso como plataforma de gobierno, te llaman comunista. Comunista, acá. Exactamente. Nos reíamos mucho porque igual hay también, es muy loco porque hay, lo que percibí es que la ultraderecha está absolutamente globalizada y coordinada. Los mismos. Me siento en Hannover, pueblo de 500.000 habitantes, y el tipo empieza, inmigrante turco, el alcalde, me dice: bueno, yo me tuve que bancar los discursos de odio, la fake news. Yo te digo, te falta el loafer y estamos, porque es lo mismo que nos pasa a nosotros. La verdad es que es sorprendente porque construyeron, me parece, un discurso global. Está claro que están coordinados, Roberto, no tengo ninguna duda. Los mismos discursos, las mismas metáforas, los mismos ejemplos.
el mismo odio, la misma forma de conectar con las pasiones más bajas del ser humano, y la izquierda con muchas dificultades para construir un discurso porque se siente a la defensiva. Está claro que en Europa se preserva el estado de bienestar, pero también está claro que hay un discurso hiperindividualista, consumista, que ya no habla ni siquiera de una economía de mercado, sino habla de una sociedad de mercado que es muy ajeno a nuestro universo de valores y que nos cuesta enfrentar. Pero bueno, la verdad que la experiencia que habrá que complementar con otras alcaldías y ayuntamientos de América Latina que están haciendo un gran laburo, como el caso de Bogotá, el caso de Montevideo, el caso del DF en México, que tengo pensado a ver si me puedo dar una vuelta, si consigo que me inviten, y empezar a pensar cómo articular un discurso global, porque los grandes desafíos del siglo XXI, Roberto, se resuelven en las ciudades. La reformulación de la democracia se resuelve en los barrios. La lucha contra la desigualdad y la creación de oportunidades se dan a partir de políticas locales. Y la pelea contra el cambio climático también. Entonces necesitamos construir un discurso y una práctica política que le sirva a la gente común, que le devuelva a la sociedad la perspectiva de transformación y la mística. Y yo siento que hay mucho laburo para hacer en ese sentido, porque hoy me parece que un sector de la sociedad empieza a descreer de las diferencias ideológicas de los proyectos políticos. Son todo lo mismo. Y un sector del progresismo o del campo nacional y popular empieza a descreer de la utilidad del Estado para transformar. Y si no reinventamos rápido las herramientas, las consignas, los objetivos, no construimos un proyecto de ciudad, un proyecto de país, no repensamos la metodología, probablemente sea muy difícil pelear contra una derecha que tiene definiciones categóricas. Claro, absolutamente. A mí no me gusta ninguna. Sí, pero son categóricas. Mira, yo contaba hoy que el plan económico que lo tienen terminado lo hicieron entre todos los economistas de todos los sectores de Juntos por el Cambio. Tienen un plan económico. Ellos están de acuerdo hacia dónde van y qué quieren y trabajan con un discurso muy parecido. Yo no sé cuál es la representación hoy del Frente de Todos, cuál es el cúmulo de ideas que representa al Frente de Todos. Por lo tanto, me cuesta sentirme representado, porque no sé cuál es el proyecto, sinceramente. Una de las cosas, el otro día Nicolás Lantos nos presentó un informe aquí que hablaba de la desigualdad de la Ciudad de Buenos Aires en términos de seguridad y mostraba zonas en donde los asesinatos en caso de robo son 20 veces más posibles, es decir, hay 20 veces más cantidad de asesinatos en situación de robo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. 4 comunas, se concentra en 4 comunas. No puede creer, no puede creer. Como si fuera otro país y estás ahí cruzando Rivadavia. Sí. Digo, me parece que la característica particular del gobierno del PRO, ¿cuánto hace? ¿15 años que están? Sí, 16. Es la desigualdad. La injusticia, que es más profundo. Buenos Aires es una ciudad injusta. ¿Por qué? Porque se puede modificar. Y porque además creo que hay toda una estrategia de construcción de un estado de escenografía. Viste que la escenografía, por ejemplo, vos ves acá, esto parece súper sólido, pero te da vuelta y en realidad claro, es cartón. Sí. Bueno, muy bien. Los tipos hacen con las estadísticas, por ejemplo, un relato que es absolutamente distorsionado de la realidad. Con el caso de seguridad pasa mucho porque además se da una cosa muy rara, que es que, por ejemplo, la percepción de seguridad en el norte de la ciudad es altísima. Sin embargo, por ejemplo, en la Comuna 14, que es Palermo, donde estamos ahora, es uno de los lugares donde más robos hay, ¿no es cierto? Pero no hay tanta percepción de inseguridad. Y en el sur de la ciudad, que son estas 4 comunas donde vos hablás de cómo se distribuye desigualmente la violencia, la verdad que los tipos han construido un relato desde la resignación o desde, si se quiere, una suerte de desconexión de esa realidad que les sirve para hacer política en los sectores medios. Con el tema de la seguridad me parece que han logrado eso, ¿no? Se levantan como orgullosos diciendo somos la ciudad que mejores índices de delincuencia tiene porque los hemos reducido. Bueno, claro, porque si lo tomás en cuenta como lo toman en cuenta ellos, las estadísticas engañan. Lo cierto es que se ha concentrado en un sector de la ciudad donde el Estado no está presente, donde la conducción política de la policía deja mucho que desear. Te quiero decir que, por ejemplo, a Lucas González lo matan en el sur de la ciudad. Y ahí había lo que se llaman los comandos o en realidad las brigadas que funcionan de civil, operando en el territorio, vaya a ser sabiendo qué cosa, ¿no? Y eso habla de una falta de conducción política de la policía muy clara. En definitiva, le dejan
hacer a determinados sectores lo que les parece. Y lo hemos visto también con las declaraciones de este señor de D'Alessandro, que acaba de pedir licencia, como para los tipos en realidad es un instrumento más del poder. Una cosa es el servicio de seguridad ciudadana y otra cosa es la seguridad como un negocio que te permite, por ejemplo, hacerle favores al Poder Judicial. ¿A vos te parece esto de que te voy a prestar autos? Increíble. Son autos que le dejás de dar a la policía. ¿O te acordás que hace 2 años atrás Santilli regalaba patrulleros de la ciudad de Buenos Aires a municipios amigos de la provincia de Buenos Aires? Es la utilización política de la seguridad. No puedo dejar de pensar de lo que fue todo el proceso de espionaje ilegal. El proceso de espionaje ilegal que se monta desde que Macri asume como presidente se hace con policías de la ciudad que dejaron de prestar servicios en la ciudad de Buenos Aires y pasaron a ser un comando especial de inteligencia paralela que, bueno, lo hemos visto en tu programa. Los Super Mario Bros. Eran policías de la ciudad que cobraban de la ciudad pero que cumplían funciones en el AFI, digamos, en un servicio federal para hacer espionaje ilegal. Es una ciudad injusta. Tiene muchos recursos, podríamos estar muchísimo mejor y fundamentalmente en materia de seguridad. ¿Los europeos con los que hablaste saben lo que está ocurriendo en Latinoamérica respecto al lawfare? Relativamente. Relativamente. Lo que más impactó fue lo de Lula. Claro. Porque estuvo preso, digamos, ¿no es cierto? Creo que hay un sector de la prensa, yo estuve con un periodista muy importante del diario El País, que me reconoció que había lawfare. Y me sorprendió, porque le pregunté qué tanto hacía él entonces para ayudar a desmantelarlo, periodista español. Y bueno, me decía que obviamente también, así como hay lobbies acá, hay lobbies allá. Entonces disimulan, me parece. El diario El País no es lo que era, ¿no? O sea, No. hay que ver si ese periodista puede publicar en el diario El País. Exactamente. Pero también hay un fenómeno que hasta te diría, intuyo que de autocensura. Puede ser. ¿Viste? Tipos que saben que la línea del medio va para determinado lugar, entonces se sienten tranquilos aportando un matiz en la información general. Aquí también lo hay. Claro. Pero bueno, digamos, se supone, yo no estudié periodismo, pero supongo que la gente que estudió periodismo lo hizo no para conseguir un trabajo cálido y estable, sino para tratar de hacer un aporte a la sociedad. Bueno, es interesante eso porque está claro cómo operan también los factores de poder global operan de manera global y también a ellos les sirve desprestigiar los procesos nacionales y populares. Por ejemplo, yo cada vez que este mismo periodista, cuando le conté todo lo del lago escondido, para explicarle cómo funcionaba el lawfare, le digo, bueno, mirá si no habrá lawfare, que la mano derecha del presidente de la Corte Suprema tenía diálogos permanentes con un ministro de Larreta para acordar fallos judiciales. Y eso está fuera de discusión, ¿no es cierto? Estaban al tanto. Estaban al tanto. Sí, lo del lago escondido lo tenían perfectamente claro. Pero no lo traducen en un escándalo. Claro. Y eso es súper potente en la comunicación, porque cuando traspasa una idea o una noticia a la pantalla, cuando el tipo que la comunica, y vos sos un especialista en esto, se enoja. Y claro. te plantea, che, esto es un escándalo, Claro. y la gente lo ve, porque ¿qué pasa? La gente consume medios de comunicación haciendo otra cosa. Probablemente mucha gente que está ahora viendo el programa debe estar haciendo laburar. Mi oficina, por ejemplo, te tiene prendido, digamos, ¿no es cierto? Tiene prendido el destape y Gonzalo, que es uno de los pibes que labura en la OFI, hace otras cosas mientras te escucha. ¿Cuándo para? Y cuando los ven a ustedes, ¿viste?, indignados por algo, porque se cagan de risa, digamos, ¿no? Las emociones tienen mucho que ver en la comunicación de estas ideas. Entonces yo siento que hay un sector del periodismo que cumple con el deber de informar y pasamos a otro tema. Claro. ¿Entendés? Ya lo hizo, se da por cumplido. Ya está. Me quedo tranquilo. Bueno, es que ahí hay algo mucho más profundo. Nosotros hablamos mucho con Leandro, me parece que uno tiene que avisarle al público cuando está haciendo una entrevista que estás hablando con una persona con la cual hablamos nosotros. Todo el tiempo. Me parece que está en el sistema de incentivos para estar de un lado, aunque sea pasivamente, aunque sea callarse, y el sistema de amenaza de todo tipo para el que se subleva frente a esto, que es muy ordenador el sistema, la verdad, es muy ordenador. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué se lo protege tanto a Larreta? Tuve tiempo para pensar en esto. Porque muchos dicen a la pauta. Sí, es cierto. No solo la pauta. Exactamente. No solo la pauta. Yo creo que la derecha, y cuando me refiero a la derecha me refiero no solamente a la derecha política, sino al poder económico, al poder mediático, los tipos que defienden el status quo, llegaron a la conclusión que si el PRO pierde la ciudad de Buenos Aires, desaparece y se desequilibra el sistema político.
Entonces todos saben que el gobierno de Larreta es pésimo, pero todos lo defienden porque saben que si Larreta pierde, se desequilibra con la provincia de Buenos Aires, que es un terreno que todos descuentan en el peronismo. Claro. ¿Entendés? Entonces es muy loco, porque vos, por ejemplo, lees las columnas de muchos periodistas importantes de Clarín y de La Nación y denuncian los negocios inmobiliarios. Claro. Lo denuncian. Sí, sí. De hecho, te voy a decir, Clarín muchas veces saca notas sobre la venta de normativa con los convenios urbanísticos, el retraso sobre la inversión en la infraestructura de la red de subterráneo, la discusión que se arma en los barrios cuando quieren demoler patrimonio histórico. También cumplen. Pero sin embargo, cuando se trata de discutir el proyecto de ciudad, la defensa es blindada. Sí, absolutamente. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque saben que si Larreta pierde se desarma el PRO. Claro. Y el proyecto político de ellos es básicamente eso. ¿Les sirve Milei? Sí, les sirve Milei, pero ellos quieren que gobierne el PRO. Y ahí cambiaría todo el equilibrio político que hay hoy en la Argentina. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar durante la campaña electoral? Le van a dar lugar a las críticas a la gestión de Larreta, pero finalmente lo que van a decir, tenemos que votar al que sea su sucesor, porque si no, se desequilibra el sistema político nacional, ¿no? Y es un tema, porque la verdad es que, yo te pregunto, Roberto, ¿vos crees que el Estado local le sirve a la gente? Porque muchas veces se habla de la opulencia de Buenos Aires, pero la opulencia de Buenos Aires se debe más al empuje del sector privado. Cuando vos vas al sector público, encontrás, viste, esto que te decía yo, maquillaje y un montaje muy bien armado, pero que no deja de ser eso. El gobierno de la ciudad es ese amigo que vos lo tenés y te va bárbaro. Claro. ¿Viste? Si a vos te va bien, te invitan a comer asado, te caen en bicicleta. Sí. Pero si tenés un problema, Roberto, no podés contar. Ahora, yo no creo que la gente no le demande a Larreta mejor salud, mejor educación. Lo que pasa es que también hace mucho tiempo que no tiene un ejemplo distinto. Digo, yo veo, por ejemplo, se dice, el fenómeno Kicillof que le va mejor que a otros a pesar de la crisis. Bueno, porque la gente puede palpar, el maestro puede palpar que le dieron una paritaria mejor, el policía también, alguno que le arreglaron la escuela, tuvo la oportunidad de verlo gestionar. Gente que le puede gustar más, gente que le puede gustar menos. Yo creo que la diferencia de puntos que tiene hoy Kicillof con el resto no es solo por lo que le transmite Cristina, sino que pudo hacer una gestión. La verdad que el Frente de Todos hace tanto que no puede tener a alguien para decir, bueno, a ver, ¿cómo sería otro intendente, otro alcalde? ¿No? Bueno, pero a ver, vamos a poner esto en encuadre. Primero, es cierto lo que decís de Axel, pero como pasaba con otros gobernadores o con otros presidentes, cuando partís de muy abajo es muy fácil mostrar la diferencia. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que cada vez que discuto sobre la ciudad de Buenos Aires en otros medios de comunicación o con opositores, siempre te la comparan con la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Los hospitales de la ciudad son horribles, ¿viste? Vos porque no fuiste a los hospitales de La Matanza. Opera un prejuicio, claro, porque ellos, los que te dicen no viste los hospitales de La Matanza, no conocen los hospitales de La Matanza, pero hay algo que está en el imaginario colectivo, que es que la provincia de Buenos Aires tiene mucha población, pocos recursos, que el Estado tiene siempre más demanda que resortes para resolver, y que por más que el gobernador sea excelente, como es el caso de Axel, siempre va a estar en deuda con la gente. No pasa en la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad de Buenos Aires la ecuación es la inversa. O sea, vos tenés mucha gente, por ejemplo, que aporta impuestos, pero que no usa ni el sistema público de salud ni el sistema público de educación. No pasa en la ciudad de Buenos Aires que vos tengas, por ejemplo, que pensar cómo hacer para atraer inversiones, porque la verdad que por ser el distrito capital de la Argentina, mucha gente opta por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, por lo menos para poner las oficinas y pagar impuestos. ¿Entendés? O sea, ingresos brutos, muchas de las empresas. Creo, no sé si lo escuché acá, digamos, ¿no? Sí. La importancia de YPF, por tienen ejemplo. sus fábricas en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, pero la oficina la tienen acá, por lo tanto tributan ingresos brutos acá. Entonces, eso es lo que lo termina siendo más complejo. Yo también creo que la discusión que nosotros tenemos que dar es por tratar de poner en tensión un paradigma. Ellos tienen una concepción, por ejemplo, del Estado social formal. O sea, yo creo que nosotros tenemos que pensar en prestaciones sociales que sirvan, en un Estado social útil.
Por ejemplo, nadie le está pidiendo a Larreta, cosa que se está discutiendo en todo el mundo, un programa serio para atender la salud mental. Después de la pandemia es un tema. Claro. No hay una discusión profunda sobre la educación. La verdad es que nosotros deberíamos apostar en serio a la educación inicial. Yo estoy hablando mucho sobre las escuelas de infantiles, que son los lugares donde los pibes y las pibas adquieren las habilidades blandas al principio de la vida. Si vos no resolvés lo simple, después es muy difícil evitar que repitan en la secundaria, en la primaria y abandonen en la secundaria. No está pasando. No hay una mirada, por ejemplo, antagónica con la concepción de planificación urbana de estos tipos. Yo digo, creo que si nosotros fuéramos gobierno, lo primero que tendríamos que hacer es una auditoría profunda de los negocios inmobiliarios. Roberto, ¿los negocios inmobiliarios son para Larreta lo que los negocios financieros fueron para Macri? Porque es una derecha que te dice el Estado no se tiene que meter en la economía, pero sí se mete en los grandes negocios. Claro. Bueno, ¿cómo se planifican las ciudades en el mundo? ¿Se piensa qué es lo que necesita la gente? ¿No se piensa qué es lo que necesitan los desarrolladores inmobiliarios? ¿Necesitamos gente que construya? Sí, por supuesto, pero necesitamos también que se contemple la necesidad de la gente. Si vos construís solamente para acumular valor, ¿no? Bueno, claro. Entonces ahí lo que sucede es que no tenés política de vivienda para la clase media. Larreta no tiene política de vivienda para la clase media. Y lo mismo pasa con el transporte, Roberto. Todo lo transforman en un negocio. Las bicicletas, por ejemplo, se las alquilaron o las concesionaron a Tenbici. En Europa, por ejemplo en Cataluña, son un servicio público. Y hay cosas que son increíbles. Te pongo dos casos concretos. Primero, por la geografía, los tipos utilizan bicicletas eléctricas asistidas. Que en el caso de la ciudad sería bárbaro para ir a laburar y no llegar todo chivado, ¿no es cierto? Claro. Pero segundo, tiene una concepción de la bicisenda segura que nosotros acá no tenemos, y acá me preocupa algo, una de las cosas que más me llamó la atención. Yo entiendo que mucha gente usa la bici para llevar a los pibes al cole. Cuando son chiquitos los llevan al jardín, ¿viste? Vos manejás o te das una vuelta por la ciudad y ves las bicis con el carrito atrás. A mí se me paraliza el corazón cada vez que lo veo. Entiendo al padre o a la madre que tiene que llevar al nene pedaleando. Es inseguro. Bueno, no existe eso. En Europa, por ejemplo, una de las cosas que hay es te dan barato o te regalan como una suerte de sidecar que va adelante para que vos, con 3 ruedas sería la bici, para que el pibe, digamos, no tenga ningún accidente si se le cruza un auto, y no son mano y contramano. Claro. ¿Qué hicieron los tipos en la ciudad de Buenos Aires? Un negocio. O sea, cumplieron con decir que se ponen en sintonía con la agenda global, desincentivando el uso del auto, pero finalmente le terminan concesionando la publicidad de la bici y el negocio de la bici a una empresa que depende del Banco Itaú, para que finalmente eso se transforme en un negocio. Y así con todo. Entonces, yo te decía al principio del reportaje, bien común, ¿no? Y valorar lo público, porque en definitiva es la discusión que tenemos que dar. Si nosotros pensamos que siempre lo privado es mejor que lo público y que el mercado siempre tiene que reemplazar la acción estatal, nos va a pasar esto que nos está pasando ahora. Claro. ¿No? Y la discusión que tenemos que dar es cómo gestionar de una manera distinta con valores distintos. Yo sí creo en las miradas ideológicas. Tengo una mirada antagónica ideológica con la que expresan ellos. ¿Les reconozco cosas? Sí. Porque si vamos a decir que Larreta hace 16 años que gobierna porque hace todo mal y la gente es estúpida, primero es un acto de soberbia y de arrogancia que no estoy dispuesto a hacer. No creo que eso sea. Y segundo, les aviso a todas y a todos, así no vamos a ganar nunca la ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende? Hay que entender que hay cosas que ellos han hecho bien, ¿no es cierto?, que las vendieron mejor y que han logrado, a partir de su alianza con la derecha global, disimular las falencias. Y que nosotros tenemos que ser más creativos, más innovadores para mostrar que hay otra forma de organizar la sociedad. Hoy hay un nivel de necesidades en la población que el político que conecte con esas necesidades y sea creíble, yo creo que tiene mucho para ganar. Yo no los veo a ellos tan potentes, veo que hay en vez de relación de fuerzas, relación de debilidades hay hoy en la Argentina, ¿no? Y ellos también, yo no creo que Juntos por el Cambio, pero de eso te quería preguntar, ¿cómo ves las dos coaliciones? Empecemos, si querés, por la derecha. Los veo desordenados. Me parece que tienen un problema con el liderazgo político, no con el proyecto económico se los está armando la derecha económica, pero tienen un problema con el liderazgo político. Me parece que Patricia Bullrich conecta más con el estado de ánimo de su electorado, pero que genera cierto temor en el círculo rojo. Creo que Larreta es un tipo percibido como más serio por el círculo rojo, pero es percibido como más frío. Y está la discusión acerca de cuál va a ser el rol de Macri si llegan a ganar. Entonces, están muy desordenados y los veo con muchas dificultades para construir una esperanza. Creo que capitalizan la bronca que hay, como sucede en todo el mundo. La pandemia dejó enorme
enormes tendales de desocupados, salarios destruidos, jubilaciones muy precarias en todo el mundo. En la Argentina no hay tanto problema con el empleo, pero sí con los ingresos, y eso está generando un malestar, y la inflación en nuestro caso genera un malestar enorme que ellos saben capitalizar, y van a tener que construir un consenso difícil, porque acá la discusión es cómo piensan ellos decirle a la sociedad que van a estabilizar si llegan a ganar. A mí me preocupa más el efecto cultural de la campaña por cómo puede operar sobre la resignación colectiva, sobre el desapego al otro, el sálvese quien pueda, que el resultado final. Hay un corrimiento de la sociedad hacia la derecha, Robert. Creo que la aparición de las ultraderechas arrastró a todos hacia la derecha, incluso al centro, y a la izquierda la arrastró al centro izquierda lo arrastró al centro, el centro lo arrastró a la derecha, y bueno, y la ultraderecha creció increíblemente. Y eso está generando un conflicto en términos de cómo hacer las cosas y de cómo reformular el contrato social. Me temo, por ejemplo, que no sea impopular, a pesar de lo que nosotros podemos pensar, proponer un programa de ajuste y represión. Bueno, Bullrich lo propone claramente. La participación de las Fuerzas Armadas. Claro. Es una cosa de loco. Bueno, yo le digo a veces al público que en la dictadura no se sostuvo 7 años porque sí, se sostuvo 7 años porque buena parte de la sociedad tenía consenso. Hasta las dictaduras necesitan consenso. Hasta Malvinas. Claro. Sucedió hasta Malvinas. Sí. Entonces, ¿Y cómo ves al Frente de Todos? Desordenado. No sé si no te quedas corto. Lo que pasa con desordenado. Roberto, yo creo que nosotros arrastramos un pecado de origen, que fue subestimar la crisis en el 19, y que fue sobreestimar nuestras capacidades. Yo creo en los programas, creo en la planificación y creo en el liderazgo político. Y creo que eso es una tarea colectiva. Que construir un programa y empoderar a alguien para que pueda dialogar con la sociedad y crear las condiciones de oportunidad es una responsabilidad de todos. Creo que en su momento no nos tomamos lo importante del tema como se debió haber tomado. Si queríamos hacer una reforma judicial, la tendríamos que haber hecho al principio, ¿no? Y de cara a la sociedad. Pasa esto, señoras y señores, y que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Contarle a la gente de verdad cómo opera el poder político, el poder económico, el poder judicial, de entrada. Creo que con la deuda tendríamos que haber hecho lo mismo. O sea, yo acompañé en el Congreso, y lo volvería a hacer, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero lo cierto es que, como te dijo Álvarez Agis, creo que en esta misma silla, yo hubiese esperado otra cosa. De entrada, que se diga otra cosa y ahí definir por ahí en otra dirección. Si nosotros queríamos romper con el fondo, era en ese momento, y tal vez si queríamos acordar con el fondo, había que hacerlo rápido, porque el tiempo jugó en contra de los intereses de la Argentina. ¿De quién es la culpa? ¿De Guzmán? ¿De Alberto? No, es de todos. Y la verdad creo realmente que es de todos. Creo que no pudimos poner en una mesa de discusión los temas importantes de la Argentina antes de asumir. Por eso estoy laburando en un programa de gobierno y estoy trabajando en mi propia candidatura. O sea, ¿qué hacemos con el Estado social o con el Estado de Bienestar? ¿Qué hacemos con el urbanismo? ¿Qué hacemos con el transporte público? ¿Qué hacemos con la producción? ¿Qué hacemos con la seguridad? Lo tenemos que discutir antes. Claro. Si no, ¿qué es lo que votamos? Bueno, pero el lawfare ensucia todo, ¿no? Yo publiqué hace unos pocos días una nota en donde Cristina dice, bueno, pero cuando nos pusimos de acuerdo con Alberto, yo tenía a mi hija enferma en Cuba. Sí. Pero también es un error suponer que el problema es de Alberto y de Cristina. A ver, ya estamos grandes. Te voy a decir una cosa que va a ser impopular. Yo creo en los partidos políticos, ¿no? No puede depender todo de una persona, porque obviamente, a ver, si Cristina tiene un problema con la hija, como el que tuvo, y no va a tener 100% la... Por más que sea una patriota, una santa, no estoy discutiendo las cualidades personales de ella ni de ninguno. Hoy estuvimos hablando de, viste, conocer a Perón, el libro de Juan Manuel Arolina, que habla de la condición humana de Perón, de sus problemas, de las cosas que lo acosaban, entre ellas la salud. Exactamente. Y lo de López Rega, el lugar que tenía López Rega en su vida como consecuencia de que iba perdiendo... Ahora, el factor Cristina, yo no sé si no es la política, sumando a todos, que más mide, por ahí después no le da para un balotaje, pero cuando vos medís la primera vuelta, me parece que sigue siendo la política que más mide, pero no le da para ganar el balotaje. Entonces eligió a Scioli, eligió a Alberto, y ahora, en principio, parece que está eligiendo a Massa. Esa delegación hacia alguien que no la representa en sus ideas, porque no son lo mismo, ¿no es un problema político del Frente de Todos hoy? Lo que pasa es que hay un problema preexistente, que es suponer que
las personas son las que individualmente son las que determinan un rumbo. Yo creo en los procesos históricos, Roberto. ¿Entendés? Los liderazgos ayudan a encauzar esos procesos históricos. Pero la verdad es que hay que ponerse los pantalones largos. Cuando Cristina dice, che, saquen el bastón del mariscal, me está diciendo a ver quién se propone como candidato. Están diciendo, che, pónganse a laburar en un proyecto de país. Están diciendo, discutamos con la sociedad cuáles son los problemas. Porque si después llegás al poder y vos no le dijiste a la gente que te ibas a tener 1 kilo... A ver, te voy a poner un caso. Yo creo que nosotros tenemos que tener una política muy firme de vivienda. Y hay que intervenir en serio sobre ese mercado. Entonces, si yo no lo digo en la campaña electoral, y yo como fuerza política, no en términos personales, ¿no? Nosotros, y después nos toca gobernar, suponete un cisne negro, pasa algo, gobernamos, y nosotros queremos hacer una empresa pública privada que intervenga en el mercado, queremos cobrar algún tipo de impuesto a la vivienda ociosa, o queremos generar un incentivo, o no sé, o lo que sea, no lo vamos a poder hacer. Porque, a ver, el poder, hay algo que se llama correlación de fuerzas que existe. Yo me ocupé de ponerlo en el debate público, en un famoso debate con Berkovich, básicamente porque lo he leído a Marx y a Gramsci, y esto, digamos, desde la teoría marxista o postmarxista siempre se ha incluido. Néstor Kirchner hablaba de correlación de fuerzas cuando explicaba por qué no lo había puesto a Kuhnke en el Banco Central y tuvo que optar por otro. Pero hay algo que nos olvidamos, que además de correlaciones de fuerza, hay procesos de acumulación de fuerza, Roberto. Porque si no, es la teoría de la resignación. ¿Entendés? O sea, yo creo que hay correlaciones de fuerza, pero creo que son móviles. ¿Cuándo acumulas política? Bueno, cuando desplegás ideas, cuando desplegás un equipo. Eso le faltó claramente a este gobierno. Nosotros no... Mirá, o sea, Roberto, la única vez que tuvo poder fue por la pandemia. Roberto, un proyecto político antes de ser un proyecto económico es un proyecto de poder. En América Latina estás obligado a construir poder todo el tiempo porque el poder se gasta. Entonces, y yo creo que ese es el gran problema. ¿Qué no se discutió en el Frente de Todos al principio? Una teoría del poder. ¿Qué hacíamos con el poder? ¿Cómo se construye el poder? Porque no alcanza con el recuerdo de los años de Cristina. Yo le entiendo a ella. Está todo el tiempo diciendo, cuando yo gobernaba. Eso alcanza para fidelizar a los propios. Pero nosotros no vamos a ir a convencer a las pibas o los pibes de 15, 16, 17 años que están hinchados las pelotas de la política diciendo que hace 10 años hicimos tal o cual cosa. No alcanza. Hay que tener un modelo de acumulación de poder. Es difícil muchas veces discutir estas cosas en público. Yo las estoy empezando a discutir ahora porque siento que se inicia finalmente una etapa electoral nueva y quiero ayudar, digamos, desde el lugar que uno tiene humildemente a que esto se dé. Pero muchas veces estas discusiones se necesitan dar en privado. Claro. ¿Viste? A mí, por ejemplo, si suponemos que los problemas del Frente de Todos se van a resolver con unas pasos que no entendimos nada. Nosotros necesitamos un gran consenso. Si para alcanzar ese consenso tenemos que ir a unas pasos, bienvenida a las pasos. Pero lo que la gente está esperando es que no nos peleemos más. Entonces, los lugares reservados de discusión política, que deberían ser múltiples, no se utilizan solamente para hablar de candidaturas, se utilizan para discutir proyectos de país. Yo me junto con Mariano Recalde, por ejemplo, muchas veces, que es el presidente del PJ, y nunca hemos discutido sobre la confección de la lista del año que viene o de este año, sobre quiénes tienen que ser los candidatos. Siempre estamos discutiendo sobre, bueno, qué tipo de políticas deberíamos proponerle a las porteñas y a los porteños. Creo que algo de eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Construir poder, tratar de sentar a todos los actores. Hay actores muy inteligentes en todos los campamentos internos. Es mentira que son todos tarados, que la gente... Tipos muy inteligentes, tipos muy útiles, mujeres y compañeras y compañeros, y tienen que estar puestos al servicio de un proyecto político que empiece por discutir cómo acumulamos poder. Claro. Sin él no haces nada. No hay proyecto económico. A ver, cuando digo acumulamos poderes, desde cómo elevamos el nivel de conciencia de la gente hasta cómo juntamos reservas en el Banco Central. Así es. ¿Entendés? El poder, lo que pasa también, Roberto, es que esto no se puede tener el nivel de amateurismo que tenemos en la política argentina. Necesita cierto grado de profesionalismo. Ahora, hemos puesto en cuestión cosas que era cuando Néstor decía, yo tengo superávit fiscal, tengo superávit comercial, entonces estoy seguro, soy poderoso porque a mí nadie me va a correr, porque tengo dólares y tengo pesos. Todo eso lo pusimos en cuestión, por cuestiones ideológicas que yo no las entiendo cómo llegamos a ese lugar. Digo, ser poderoso también es tener un fajito en la mesa de luz por si... Hay que saber leer, te agrego esto, creo que vas a coincidir, hay que saber leer el ciclo económico. Si el ciclo económico está expansivo, yo te recomendaría juntar. Esa es la forma. Esa es la forma. Ahora, si vos estás creciendo al 10%, bueno, es hora de recoger. Exactamente. No bueno,
Pero ese es un debate también, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que asumir, hay una dimensión, Roberto, que es clave. Y yo te puedo asegurar que, bueno, por lo menos yo estoy convencido que si la asumiéramos entre todos, empezaría a ser el inicio de la resolución de nuestros problemas, que es la responsabilidad. Hay una dimensión de irresponsabilidad en la política. Cualquiera puede decir cualquier cosa, total, no tiene consecuencia, que hace que cuando vos discutís en serio algún tema sea difícil encontrar interlocutores. Claro. Entonces, si vamos a discutir en serio, yo sé que cualquiera que es presidente o que ocupa un lugar importante en un ejecutivo quiera redistribuir rápido el ingreso, porque primero porque es una misión ética y segundo porque quiere que lo quieran y que lo voten. Nadie quiere. Muy bien. Ahora, también tenemos que ver cómo hacemos sostenible ese proceso en el tiempo y cuáles son las condiciones objetivas de la Argentina. Si vos no acumulás reservas en el Banco Central, no podés expandir el consumo, macho. Bueno, todavía seguimos discutiendo si tenemos que basarnos en la exportación o en el consumo interno. Si las dos cosas son imprescindibles que vayan juntas. Pero tienen que ir juntas. Que vayan juntas. Claro. Roberto, si la Argentina no entiende esto que Cristina llama economía bimonetaria, que algunos llaman restricción externa, es básicamente un cepo, voy a decir, del desarrollo de nuestro país. Que es que nosotros, para poder expandir el consumo, expandir la actividad económica, mejorar los niveles de vida, etcétera, 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 necesitamos tener regulado el tipo de cambio. Problema que otras sociedades no tienen. Claro. Entonces, ¿qué te da la gobernabilidad en la Argentina? Los dólares del Banco Central, la reserva. Entonces, si vos mantenés, yo siempre recomiendo leerlo a Scaletta, hace mucho que no hablo con él, le mando un saludo, pero Claudio es uno de los tipos que para mí mejor interpreta el conflicto político distributivo de la Argentina. No es una cuestión de voluntarismo, macho. Yo siempre digo lo mismo, yo la voluntad la leí cuando salió. Son 3 tomos, tomo 1, tomo 2, tomo 3, de Engriti y Caparrós. ¿Sabe cómo termina? Todos muertos. Claro. Esto también es cálculo. Voluntad, sí, pero no es únicamente voluntad, es cálculo político. Y después hacer lo que hicieron los grandes estadistas del mundo, que es hablar con la sociedad y decirle, miren, esta es la dirección, nosotros queremos en un Estado social, en una democracia social, con justicia social, justicia ambiental, bla, 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 todo lo que son nuestros valores. El camino es este es el proyecto, estas son las políticas que vamos a aplicar y estos son los plazos. Que fue en definitiva lo que hizo Néstor. Néstor, digamos, ¿cuándo empezó a mejorar la redistribución del ingreso? Cuando estabilizó la macro. Claro. Y eso es lo que hace todo el mundo. Y vos vas apretando el freno y el acelerador. Si apretás todo el tiempo el acelerador en la Argentina te lleva puesto la inflación. Y si apretás todo el tiempo el freno te lleva puesto la desocupación. La crisis se provoca por desocupación. Entonces hay que tener timing para... Exactamente. Y esto, por eso te digo que el concepto de la responsabilidad. Sí, la última, hablando de tu... ¿Ya sos candidato? No. No. ¿Cómo es esto? Viste que hoy se lanzan por redes, que ¿qué vas a hacer? Yo no creo en las autoproclamaciones. Ah. No sé. ¿Necesitas un acuerdo? No, a ver, creo, primero, en la ciudad tenemos un tema que hace distinta la discusión a otras provincias, que es que la presidencial va pegada con la de jefe de gobierno. Entonces, estás en el horno. Sí creo, a ver... Yo vi el otro día encuestas donde vos estás muy bien, individualmente. Después sumás los candidatos de ellos y da más. Tengo la suerte, y se los digo a todos, yo soy perfectamente consciente que tengo la suerte de que la gente que la quiera a Cristina me quiere. Lo siento en la calle. Y también creo humildemente que un poquito de lo que uno puede aportar es por la capacidad de diálogo, porque vengo de una cultura política distinta a la del peronismo, que me lleva a que mucha gente que no piensa como nosotros me respete y me acepte en las formas. Ahora, como creo en lo nacional, creo en lo local. Yo no creo en los salvadores, creo en los proyectos colectivos. Yo estoy trabajando en un proyecto, en un plan de gobierno. Ese plan de gobierno voy a tratar que lo asuman todos y que lo podamos modificar. Hace mucho tiempo que vengo laburando en esto. Y después sumar consenso. Si a las compañeras y a los compañeros del Frente de Todos les parece que lo mío suma, joya. Cuenten conmigo. Si les parece que suman otros candidatos de otros perfiles, porque no tengo ningún problema. A ver, ¿te imaginas que una elección en la ciudad de Buenos Aires en este contexto no es un premio? Es un servicio público. Yo creo en un conjunto de ideas y de valores, y además te digo francamente, creo que hay que terminar con la interna. No hay que hablar mal de ningún compañero, hay que tratar, todos somos útiles. Si llegamos a perder las elecciones este año, lo que se viene en la Argentina va a ser terrible, Roberto, vos lo sabés perfectamente, porque hablás con ellos también, sos un periodista raro, porque por más que un sector de la sociedad te considera ultra K, tenés diálogo con todos. Así es. Bueno, y así se tiene que hacer. Y vos sabés perfectamente que las cosas que ellos tienen pensadas hacer no les dan vergüenza. No, te las cuentan, ¿eh? Entonces, el nivel de irresponsabilidad que tenemos y continuamos con la pelea, y somos todos responsables. El primero yo, para que no digan...
viste, que está señalando con el dedo. Lo que digo es que sea responsable porque el dolor de la gente puede ser enorme. Entonces, yo voy a laburar para esto. Creo que nosotros en abril tenemos que tener candidato. Porque, a ver, tenés que construir un consenso sobre un conjunto de ideas y de valores, pero después a la gente le tenés que hablar. Como también creo que nosotros en algún momento, más temprano que tarde, espero, tenemos que mandar señales más claras a la sociedad. Yo creo que en abril va a haber un candidato nacional. Perfecto. Vos sabés bien, porque hablas con todo. Y eso va a ayudar a ordenar el resto. Claro, porque hay que construir una esperanza. Mirá, Alberto tuvo, este gobierno y Alberto en particular tuvieron que pasar por una situación inédita. Todos los gobiernos en el mundo han tenido los mismos problemas. Yo sé que la gente se aburre con que sí, parece una excusa, la pandemia, la guerra. No, existe, real. Las restricciones son reales. Ahora, nosotros como proyecto político no expresamos lo posible. Nosotros expresamos lo deseable. Claro. No estamos para administrar la realidad. Entonces, y eso se puede hacer incluso habiendo pasado por la situación que nos tocó pasar en estos años, pero hablándole a la gente realmente. Y construyendo, acumulando poder político. O sea, Roberto, hay que construir consenso sobre un conjunto de ideas, hay que tener muy claro que hacer política es comunicar. Creo que es un error aquellas personas que piensan que la política es solamente construcción territorial, como también es un error suponer que la política es solamente estar en los sets de televisión. Yo tengo 35 años de militante político, 34, me la pasé toda la vida pintando paredes, o sea, por eso tengo un código común con la militancia del peronismo, porque es que me la pasé toda la vida haciendo lo mismo. Sé lo que es defender una esquina, sé lo que es repartir un volante a la mañana y que se te congele los dedos, sé lo que es pegar carteles y llegar tarde al cole, como me pasaba cuando era pibe, digamos, porque te quedaste dormido, y el esfuerzo que uno pone, el sacrificio y las actividades sociales. Nosotros somos eso, pero también tenemos que hacer un diálogo con la gente que no piensa igual, Roberto. Porque si hacemos solamente política para el núcleo duro, le vamos a estar generando un daño a la sociedad. No, es una fuerza testimonial. No. Leandro, mucha suerte. Muchas gracias. Y gracias por venir. Gracias por la invitación. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.